La historia comienza presentándonos a una duquesa huérfana, a la cual no la respetan ni sus criadas, o sea hasta las sirvientas de la casa se burlan de ella, que yo en su lugar la fuese despedido a todas, pero la prota es mejor persona que yo, así que ella prefería ignorarlas, porque además, resulta que la waifu es nueva en eso de ser duquesa. Ella anteriormente tenía una vida como oficinista en Corea del Sur, que bueno, esa vida no era muy distinta a la que tiene ahora, pues cuando era oficinista todos en su trabajo se aprovechaban y la ponían a realizar trabajos que no le correspondían, y ella como es muy buena persona, aceptaba toditos los trabajos, pero es que gente, a veces el problema de ser tan buena persona es que los demás se aprovechan de ti y encima no te agradecen, que fue precisamente lo que le sucedió a la prota, pues luego de que le encargaran todo el trabajo de un proyecto, el proyecto fracasó y toda la culpa fue de la pobre prota que ni durmió por tener el papeleo a tiempo. El caso es que tras el tremendo regaño de su jefe, y de la presión que tuvo que soportar al ser la responsable del fracaso del proyecto, la waifu terminó renunciando al trabajo, lo que la dejó bastante deprimida, así que se emborrachó y se durmió en el piso mientras se hizo la promesa de que dejaría de preocuparse por las demás personas, siendo que cuando volvió a abrir los ojos, ya era duquesa, o sea que lo más lógico es que la waifu se intoxicó, se murió, y ahora reencarnó como duquesa pero conservando sus recuerdos. De allí que le vale madres si las criadas hablan mal de ella o si Boruto seguirá emitiendo su manga, ella juró que dejaría de preocuparse por lo que digan o piensen las demás personas, así que a partir de esa nueva vida pensará solo en ella. El pequeño detalle es que en esa nueva vida es una mujer casada, así que bueno, eso de hacer lo que le dé la gana no será tan sencillo. En eso, la prota comienza a husmear en los recuerdos de la portadora del cuerpo que tiene ahora, y bueno, se da cuenta que su vida y la que ella tenía son muy parecidas, ambas fueron marginadas por su círculo social desde pequeñas, así que para no seguir repitiendo ese patrón, la prota piensa que debe comenzar a darse a respetar, ello para ir en consonancia con la vida que quiere llevar en donde ella sea la única que importa. Por eso al rato, cuando llegan las criadas a disculparse maliciosamente con la prota por ir tarde a vestirla, porque resulta que la portadora de ese cuerpo nunca se vestía sola, y las sirvientas iban tarde a propósito para dejarla desnuda un buen rato, pero no, la prota en esta ocasión se vistió sola, y armándose de valor le llamó la atención a las criadas de que la próxima vez deben ir más temprano o de lo contrario ella no tendrá piedad. Esta actitud de la prota, tomó por sorpresa a las criadas quienes están acostumbradas a que la prota sea sumisa, pero igual siguen sin respetarla y comienzan a reírsele en la cara, o sea quienes se creen estas criadas. Yo desobedecía una orden de mi jefe y me dejaban sin almuerzo. El caso es que la prota ya está bien cansada de que las criadas no le hagan caso, así que le pidió acercarse a la criada líder que además es la más burlona, siendo que terminó dándole una tremenda cachetada para que respete. Tras la bofetada, la líder de las criadas cuyo nombre es Colin, quedó como yo cuando veo que los vídeos no llegan a los 5000 likes, siendo que la prota le aclaró que debe respetarla y cumplir con su trabajo, o si no le irá peor. Que bueno, con esto las otras criadas se asustaron bastante, así que mejor se fueron pensando que deben hacer caso porque para la próxima les darán a ellas también. Así es como luego de que las criadas abandonaron la habitación de la prota, ella se quedó celebrando como yo cuando los vídeos llegan a los 8000 likes, pues finalmente había logrado darse a respetar. Sin embargo, hay una razón por la que las criadas y el resto de empleados se aprovechaban de la prota, y eso es porque uno de los trabajos de la prota como duquesa, es administrar el patrimonio de la familia, y bueno, ella resultó ser muy mala para esa labor, así que a escondidas de su esposo, contrató a un experto financiero para que sea el quien lleve en secreto las finanzas de la casa, siendo que este secreto es conocido por todos los trabajadores de la casa, incluyendo las criadas, y esa era la razón por la que Chloe no se atrevía a reprenderlas, pues si les hacía algo temía que las chismosas fueran a contarle su secreto al duque, pero bueno, a la prota ya le valió verga y que sea lo que Dios quiera. Tiempo después, la prota se puso a reflexionar sobre su propósito en la vida, y como no tiene padres ni familiares, buscará dejar atrás sus traumas del pasado, y convertirse en una duquesa que no sea despreciada. Sin embargo, hay algo que la waifu extraña de su anterior vida, y eso es algo que ha perdido en su nueva vida de duquesa, por lo que cuando se vea con su esposo, planea pedirle permiso para que la deje hacer ese algo. Así es como caída la noche, conocemos a Alfonso, el esposo de la prota, quien solo se aparece en la mansión para cenar y dormir. Pero ahí, en el momento de la cena,
la prota le pide permiso para que la deje hacer ese algo que extraña de su anterior vida, y ese algo es que la dejen tomar té. Y bueno, ante esto el duque se sorprende, pero no porque su esposa le diga que quiere té, sino porque es la primera vez que su esposa le pide algo, pues resulta que el matrimonio entre el rubio hermoso y la prota fue arreglado. Ellos no se casaron por amor, la razón del casamiento fue porque básicamente, Alfonso estaba cansado de rechazar todas las propuestas de matrimonio que le llegaban por el hecho de ser un rubio hermoso, así que decidió casarse con una esposa ficticia que no lo quisiera ni interviniera en sus asuntos. De esa manera él se aseguraba que dejarían de pedirle matrimonio todos los días, y también que su esposa ficticia no lo molestaría en sus asuntos turbios. Por eso es que también el rubio es catalogado por Chloe como un pésimo esposo, ya que nunca le dio afecto ni atención, solamente le dio una mansión, miles de vestidos y docenas de joyas preciosas. Se parece al caso de unas amigas mías con sus sugar daddies. La diferencia es que mis amigas no se quejan, que los esposos de mis amigas tienen 74 años, y que a ellas sí las buscaron para hacer cochinadas. En fin, el caso es que por la relación tan distante entre Chloe y Alfonso, ella nunca se atrevió a pedirle nada, pues como desde un principio sabía que él no la quería, pues prefería no molestarlo. Sin embargo, ahora sí se atrevió con su capricho del té, siendo que se asustó un poco por la cara que puso el duque, pero por ahí dicen que perro que ladra no muerde. Así que Alfonso terminó aceptando la solicitud de Chloe sobre lo del té, en donde además le dice que como ella es la encargada de las finanzas, no tiene que pedirle permiso para comprar algo, con colocarlo en el presupuesto es suficiente. Así que bueno, habiendo resuelto este asunto la prota se fue tranquila a dormir, en donde al día siguiente vemos que las criadas llegaron puntualmente a cambiarla, y a pesar de que éstas no hicieron el trabajo con mucho entusiasmo, igual cumplieron con su deber sin rezongar, así que es un avance. Al rato, una de ellas le informa a la prota que su pedido de 100.000 kilos de té ya llegó, por lo que entusiasmada se fue a recibir la orden. En eso, se consigue con el mayordomo de la mansión, a quien le pregunta dónde está su té, siendo que para la sorpresa de Chloe, el mayordomo le indica que son todas esas cajas de ahí. Pero no, o sea, Chloe quiere saber dónde está su taza de té preparado, a lo que el pelo blanco le dice que no sea mensa, que dentro de las cajas hay muchas hojas de té como para prepararle 200.000 tazas de té, y bueno, la waifu se puso a pensar que a Alfonso se le fue la manito con el pedido, pero nada. Eso era lo que ella quería, así que piensa que más tarde deberá agradecerle al rubio. Pues por el momento se fue como niño con juguete nuevo a prepararse una taza de té. En eso, se consigue con la única criada que siempre la trató con cariño, así que la invita para se tomen una taza de té juntas. Sin embargo, la criada cuyo nombre es Ellie, rechaza la invitación ya que dice que tiene trabajo por hacer, siendo que en eso, la prota se da cuenta que la waifu tiene las manos hinchadas de tanto trabajar, y es que como Ellie es la menor de las criadas, el resto las ponen a hacer la mayoría del trabajo. Así que para hacer que descanse, la prota dice que deje de hacer lo que está haciendo y la acompañe con el té, que cualquier cosa si la señora Miller, que es su jefa, le dice algo, tiene la excusa de su permiso. Por lo que bueno, la prota se llevó a la minita a la cocina, donde las cocineras miran a la waifu con asombro dado que Chloe nunca va para allá, o sea esa ni para fritar un huevo se asoma, todos se lo hacen, pero en esta ocasión, sí entró a la cocina porque ella es bien piquismiquis para el tema del té. A ella le gusta prepararlo, así que bueno, échense a un lado cocineras y denle espacio a la prota para que haga algo por primera vez en su vida de duquesa. Sin embargo, cuando finalmente probó el té que hizo, puso cara de asco porque resulta que le quedó feo el té, de allí que le pidió a Ellie que le busque un vaso con agua para verificar algo, y allí tras beberlo, se dio cuenta que esa agua que hay en la mansión es ligeramente distinta a la que ella bebía en su otra vida, que para resumirles la diferencia, el agua de la mansión es agua de gente rica, y la que la prota bebía en su otra vida era de gente pobre. Por lo que bueno, tras adaptar su receta al agua de gente rica, pudo volver a preparar el té y como en esta ocasión sí le quedó bueno, le ofreció a Ellie para que goce, y mientras tanto, son observados por las cocineras sin entender el motivo de la alegría. Pues en ese territorio de duques, emperadores y gente rica, el té es visto como una bebida de gente pobre, así que el hecho de que la duquesa se alegre de beber té, les resulta bastante extraño. Pero bueno, el caso es que mientras la prota estaba de regreso en su habitación, entró a su cuarto de repente la señora Miller, quien le pide a la prota que no se vuelva a llevar a una de sus subordinadas sin permiso ya que eso daña su trabajo, y ahí de una vez, le comunica que castigó a Ellie.
A esto, la prota pregunta por qué castigó a él y si ella estaba obedeciendo una orden suya, pero bueno, esta señora Miller se cree la jefa de la mansión, así que replica burlonamente diciendo que ella es la encargada de las mucamas, pero claro, la prota le dice que ella es la encargada de todas las empleadas, así que donde manda capitán no manda marinero, con lo cual, la Miller se empezó a asustar, pues la prota se iba acercando con ganas de madrearla, siendo que teniéndola cerca le preguntó si había entendido quién es la que manda. Y bueno, la Miller dijo que la prota es quien manda, siendo que la waifu le aclaró que le iba a dejar pasar eso, pero que si la volvía a desobedecer la iba a castigar como debe ser. Tras esta imponente demostración de autoridad, la prota fue personalmente a buscar a Ellie para sacarla de su castigo e invitarla a echarse otra tacita de té, eso con toda la intención de ver si Miller se atreve a decir siquiera una sola palabra, porque se nota que la prota se quedó con ganas de darle un madrazo. Así es como mientras estaban tomando té, la prota nota que llegaron a interrumpirla, pero no son las criadas, sino unos caballeros guapos del castillo, quienes si respetan a la prota así que apenados por la interrupción, dice que se irán, siendo que en eso, la prota los invita a tomarse una tacita de té, lo cual me resulta bastante sospechoso, porque así empezó doña Florinda con el profesor Girafales y al rato nació Kiko. Na mentira, yo sé que Kiko no es hijo del profesor Girafales, pero está claro que el caballero rubio está mirando con ojos de amor a la prota. En una de esas, la prota se levantó para buscar unos vasos con hielo en donde terminó sirviendo un té anaranjado, que ante eso el rubio preguntó si no se supone que el té se bebe caliente, pero bueno, la prota le dice que hay tipos de té que se toman fríos, así que rubio déjalo metiche y bebe, que te estoy vigilando y no pierdes la oportunidad para hablarle a la prota. Mira que su esposo es tu jefe, ándate con más cuidado. Ahí al rato, todos se tomaron el té frío, a todos les terminó gustando, y tras esto, los caballeros se reunieron con el resto de sus compañeros, donde el rubio les comentó que la prota los atendió muy bonito, que les dio té y toda la cosa. Sin embargo, un caballero de pelo rojo se extrañó bastante de haber escuchado esto, pues él ya había tratado a la prota en el pasado. Y la waifu era bastante tímida, de hecho ni siquiera era capaz de presentarse a otras personas, por lo que el pelirrojo dice que hay algo raro en la actitud de la duquesa. Pero bueno, al escuchar al pelirrojo decir esto, el rubio se molestó y lo retó a un duelo para defender el honor de su jefa. En eso, aparece el capitán de los caballeros para preguntar cuál es el alboroto, a lo que el rubio chismoso dice que el pelirrojo estaba hablando mal de la duquesa, y claro, el pelirrojo dice nervioso que su intención al decir que la duquesa estaba rara, no fue con el propósito de ofenderla, pero bueno, ya vimos que el rubio la defiende a capa y espada frente al mínimo atisbo de ofensa. Pero resulta que el capitán terminó castigando a los tres que se fueron a beber té con la duquesa por haberla fastidiado, y al pelirrojo por haber iniciado la bronca. Tras esto, el capitán, que también nos salió chismoso, fue a verse con Alfonso para disculparse dado que algunos caballeros suyos fueron groseros con la duquesa, pero bueno, Alfonso quiere saber cómo es que fueron groseros, a lo que el capitán dice que le faltaron el respeto al haberse sentado con ella para tomar té, pero nada, a Alfonso le vale madres esas tonterías, así que le dice al capitán que vaya y se disculpe directamente con Chloe, ya que a él no le interesan los asuntos de su esposa, y ahí mismo, Alfonso le pidió al capitán que no le reporte asuntos sobre su esposa que sean tan insignificantes, o sea, Alfonso quiere saber de su esposa solo en casos de emergencia, de resto, que se las arregle sola. Y bueno, como el capitán solo fue a reportarle chismecitos pendejos, se disculpó y dijo que se iría, pero antes de cruzar la puerta, el pingüino se volteó para comentarle al capitán que los subordinados que bebieron té con su esposa, dijeron que estaba rico, o sea, son mamadas, capitán, que no entendiste que Alfonso no quiere saber de esas pendejadas. Obviamente Alfonso ni le prestó atención a este comentario del capitán, así que el viejo tuvo que irse antes de que lo despidan por imprudente. En un cambio de escena, vemos a la prota en el almacén de la mansión, viendo a ver cuál de los 200.000 frascos de té agarra, siendo que en eso, aparece el mayordomo para ayudarla y ahí de una vez, la waifu lo invita a tomarse una taza de té, o sea, esta waifu se parece a un compañero de clase que yo tuve, solo que mi compañero ofrecía otro tipo de sustancias que no puedo decir aquí porque YouTube me censura. El caso es que el mayordomo aceptó penosamente la invitación a tomar té. El problema es que cuando se dirigían a la sala, nos damos cuenta que ahí se encuentra el duque, o sea, no sé cómo hizo para llegar tan rápido,
de hecho la prota también está asombrada ya que hace 13 meses que Alfonso no iba a visitarla a esa hora, como les dije antes. Alfonso solo se aparece por allí en la noche para cenar y dormir, y claro, el mayordomo se puso re nervioso porque el duque puede interpretar que él le quiere quitar a la esposa, que eso de que los haya conseguido agarraditos de la mano para tomarse un té puede malinterpretarse, así que el mayordomo prefirió salir rapidito del lugar, dejando a solas a la prota con su esposo. Y bueno, resulta que Alfonso estaba de paso por la casa y de una vez aprovechó para ir a donde su esposa, porque con la nueva actitud que tiene ahora, él también está sospechando que le cambiaron al personaje, o sea la esposa con la que él se casó ni la miraba a los ojos, y ahora resulta que anda muy amable incluso con los caballeros. En eso, la waifu le ofrece una de sus famosas tazas de té, a lo que el rubio sin mediar palabra comenzó a beberlo, mientras la waifu se moría de la curiosidad por saber si el rubio refinado de gustos ricos iba a escupir el té o la iba a felicitar, pero nada, el rubio simplemente se tomó todo el té, no dijo nada al respecto, pero el hecho de que se lo haya bebido todo es una buena señal, porque en el caso de que le fuese sabido a pupú lo fuese escupido el primer sorbo. En eso, el rubio se levantó para irse de nuevo a su oficina, siendo que cuando estaba por abandonar la sala, le dijo a la waifu que cuando se vuelvan a ver que le vuelva a dar otra taza de té, y bueno, la prota se puso recontenta porque no le despreciaron el agua colorada que sirvió. Tiempo después, vemos que la piba recibió una invitación de una de las marquesas de la zona, donde la convidaban a participar de una fiesta de té con el objetivo de socializar, y bueno, aunque la Chloe original nunca asistió a esas fiestas ya que socializar no se le daba muy bien, la Chloe actual sí piensa ir ya que después de todo es una fiesta de té. Pero al llegar, vemos que eso de la fiesta de té es solo un decir, porque en realidad lo que consumen esas personas ricas es café, de allí que cuando se enteraron que a la prota le gusta el té, comenzaron a murmurar diciendo que esa bebida es para gente pobre, y otras babosadas más que dicen los ricos sobre cosas que saben delicioso, pero que ellos no comen porque tienen mala fama, que si yo fuera invitado a una fiesta de gente rica, me iría con varias latas de sardina para regalarle a todos y ver la reacción. Pero bueno, el caso es que las ricachonas comenzaron a hablar mal sobre el té, a lo que la prota corrigió algo de lo que dijeron ya que estaban equivocadas, y en eso, una de las equivocadas se ofendió como si fuera una experta hablando de té, pero aquí la experta es la prota así que al final la siguió corrigiendo, y por tanto, la equivocada se siguió ofendiendo. En eso, se sumó a la reunión una waifu de pelo castaño, que básicamente es la némesis de la prota. Esta mujer de pelo castaño siempre busca humillar a la prota, y esta no iba a ser la excepción, de allí que comienza a decir cosas que a la Chloe del pasado le hubieran incomodado, pero a esta Chloe de ahorita no. La prota actual responde con una sonrisita fingida, y se hace la boluda sobre lo que le dicen con la intención de bajarle el ánimo. Lo que hace que la de pelo castaño se asombre, ya que ella sabe que la Chloe de toda la vida se fuese puesto a llorar con eso que ella le dijo, así que al notar que la prota no se afectaba a pesar de todo lo que ella le iba diciendo, terminó concluyendo que la waifu finalmente aprendió a utilizar el poder que le otorga el hecho de ser la duquesa de Alfonso, que en ese caso, Chloe sería más importante y poderosa que ella, de manera que ahora la pelo castaño adoptó otra actitud, y comenzó a disculparse por haberle dicho todo lo que le dijo. Tiempo después, la prota se fue de regreso a su casa luego de la peor fiesta de la historia, donde su esposo, por mera cortesía, le pregunta cómo le fue, y la waifu, también por mera cortesía le dice que le fue bien, cuando en realidad nosotros sabemos que esa fue la peor fiesta de la historia, pero bueno. Tras terminar la cena la waifu se despide del duque para irse a dormir, pero en eso, el duque le pide que antes de irse le prepare una taza de té. Y claro, la prota encantada de hacerlo, por eso al rato la vemos con su bandejita re contenta para ir a ofrecerle a su esposa la fragancia que quería para su té, que la verdad el rubio no se ve para nada emocionado, pero bueno, ya nosotros sabemos que el Alfonso no es muy expresivo, así que tras olerse unas cuantas fragancias, eligió la que más le gustó y la waifu fue a preparar el té con esas ramas. Que al rato, cuando Alfonso pensaba que la waifu iría con el té, resulta que Chloe fue a llevarle jamón, lo que hace que el duque la mire con cara de no entender qué diantres le ocurre a su esposa, convenciéndose que la Chloe de hace días, no es la misma Chloe con la que él accedió a casarse, de allí que a partir de este momento, cabe la posibilidad de que Alfonso comience a tratar diferente a su esposa. ¿Será que la deja? ¿Será que la trata con más cariño? ¿O será que la pone a trabajar como esclava?
Todas esas preguntas conseguirán respuesta en una segunda parte de este resumen, la cual si quieres que traiga, déjame un comentario, que al reunir 300 conjuntamente con 8000 likes, traeré una segunda parte, y si no llegamos a la meta no importa, igual puedes seguir disfrutando del resto de los vídeos de este canal. Ya saben qué hacer, los quiero mucho, no hagan spam y Dios los bendiga.